Alerta, este video contiene spoilers de Kimetsu no Yaiba, te recomiendo leer el manga y después regresar al video. Hola, muchas gracias por decidir entrar a este video, y espero que lo disfruten, pero antes de iniciar, quiero mandarle un saludo especial a las últimas personas en haber apoyado al canal con su donación. Primero al buen, Rodríguez7B, el generoso usuario, el estimado José Enrique Pérez, mi buen amigo, RiverDXD, el recién llegado José Salinas, y sobre todo al gran Juan Luis Rojas Ruiz, que ha hecho la donación más grande en toda la historia del canal. Estoy realmente agradecido con todos ustedes, jamás imaginé que encontraría a un grupo de personas tan especiales que decidirían apoyarme de esta manera, los quiero mucho. Aunque, tampoco puedo dejar de lado al buen Glitchnova 767, por haber sido la persona más rápida en comentar durante el último video. Estoy realmente agradecido por el hecho de que estés aquí para ver el contenido, te aprecio hermano. Pero bueno, una vez dicho lo importante, ahora sí, vamos con el capítulo, Atomic Samurai en Kimetsu no Yaiba, capítulo 21, La fortaleza dimensional infinita, parte 2. Iniciamos este capítulo inmediatamente después de que terminó el episodio anterior. Ahora nos encontramos con Atomic Samurai, que para ese momento, por fin se encontraba en contra de una luna superior, para ser más exactos, la segunda, Douma. Muy bien, dejémonos de rodeos, mencionaría el clase S, que para ese momento había preparado su espada listo para cortar a un enemigo digno. No esperaba menos, vamos de una vez, respondería la luna que se lanzaría en contra de él, alzando sus abanicos, tratando de mostrar un respeto fingido hacia el espadachín. Así, ambos entraron en un intercambio breve pero brutal de golpes en donde ninguno se dejaría presionar totalmente por el otro. Vaya, es realmente sorprendente que no hayas salido disparado después de recibir una serie de impactos como los míos, mencionaría el demonio que tendría su rostro bastante cerca de Atomic. Lo mismo digo, en definitiva no eres tan mediocre como los demás, respondería el clase S, que empezaba a sentir cómo es que se le erizaba el cabello y se le ponía la piel de gallina. Hay algo raro en este sujeto, ¿pero qué es? Diría el clase S ahora para sí mismo, esto mientras empezaba a notar algo raro alrededor. Pero, no tendría demasiado tiempo para pensar, ya que inmediatamente después de intercambiar palabras con el demonio, pudo sentir cómo es que había un cambio brusco en la temperatura, por lo que se movería de lugar, girando rápidamente sobre sí mismo, interceptando una gran ráfaga de hielo. Oh, parece que te diste cuenta bastante rápido de la presencia de mis princesas de la ventisca blanca, mencionaría el demonio mientras tomaba algo de distancia del espadachín, y yo que planeaba matarte con ese golpe para no hacerte sufrir demasiado, agregaría el demonio en voz alta. ¿Pudo esquivar eso? Definitivamente su velocidad es algo que se debe considerar, ya veo cómo es que derroto a Gyoko y a los hermanos de la sexta, añadiría la luna esta vez en sus pensamientos. ¿Eso fue una técnica de sangre? Pensaría Atomic mientras se acercaba a toda velocidad a las recién aparecidas formaciones de hielo al mismo tiempo que rebanaba todos los ataques que le estaban disparando. ¿Puede activarla solo con el pensamiento o necesita una condición específica para poder usar esa técnica? Se preguntaría el clase S mientras destruía la técnica de sangre para poder concentrarse en Douma, aunque, esto no le serviría de mucho, ya que antes de que pudiera regresar la vista, Douma aparecería al lado de él, atacando con uno de sus abanicos en la zona del vientre, y otro hacia la cabeza, esto con el fin de hacer que deje una zona vulnerable, obligándolo a decidir. Pero Atomic ni siquiera se inmutaría, bloqueando ambos ataques usando su katana y también su wakizashi, pero, su rival se adelantaría, ya que antes de que sus armas se interceptaran, la luna usaría una de sus técnicas de sangre, carámbanos invernales, los cuales empezarían a caer a pocos metros del héroe clase S a una gran velocidad, cosa que haría retroceder a nuestro protagonista, esto sin dejar de ver un solo momento a su oponente, el cual solo se reía de manera gentil, aunque seguía habiendo algo en su actitud que lo perturbaba bastante. Fantástico, no deja de sorprenderme, ese ataque iba con toda la intención de fulminarlo, en verdad creí que lo había atrapado esta vez, mencionaría la luna que aplaudiría con tranquilidad. ¿En serio? Creí que eran más como tácticas de distracción, mencionaría el clase S mirando a su alrededor con el fin de sentir mejor el ambiente. Lo normal en una de estas encrucijadas es preparar más de una trampa, creo que podrías mejorar en ese aspecto, terminaría de decir el clase S que empezaba a notar cierto patrón en el demonio. ¿En serio?
Bueno, gracias por el consejo, respondería Douma con una mueca de fastidio, pero yo puedo decir lo mismo de usted, puedo sentir que no se está exigiendo al máximo, he visto cómo pelea gracias a mis compañeros y sé que puede dar más que esto, ¿o acaso ya se cansó? Pero bueno, supongo que es normal teniendo en cuenta que ya es un anciano, terminaría de decir la luna con una ligera sonrisa burlona. No soy ningún anciano, añadiría el clase S, que volvería a alzar su espada, esta vez siendo él la persona que se lanzaría en contra de Douma, esta vez yendo tan rápido que la luna apenas podría defenderse, recibiendo un corte de lleno en el brazo izquierdo, cortándoselo en el proceso, estando listo para rebanarle ahora la cabeza. Aunque, la luna ya se había preparado para un escenario como ese, así que usando el brazo separado, realizaría una postura con su abanico, usando otra de sus técnicas de sangre, lotos de la vid, haciendo que grandes trozos de hielo de diversas formas salieran disparados hacia el espadachín, que se vería obligado a ponerse nuevamente a la defensiva. Cosa que la luna aprovecharía para tomar algo de distancia y así regenerar su brazo, esto debido a que a pesar de que Atomid parecía estar en desventaja, era altamente probable que si atacase en ese momento, el héroe le hiciera una contraofensiva. Oiga, mi brazo se regeneró bastante rápido, puedo sentir que su acero es diferente al de los cazadores, ¿es una aleación especial? Preguntaría el demonio mientras volvía a invocar su abanico izquierdo. Ah, un momento, he estado usando la espada incorrecta, se diría a sí mismo el clase S, ha sido un día tan ajetreado que por un momento olvidé que tenía esa katana carmesí, terminaría de decir el clase S con calma, esto mientras cambiaba rápidamente de espadas. Un momento, ¿me está diciendo que todo este tiempo estuvo usando una espada incorrecta? Preguntaría el demonio con incredulidad. Debí mantener la boca cerrada, ahora entiendo por qué Akasa dice que hablo demasiado, terminaría de decir Douma con una gota de sudor recorriendo su rostro. Sí, supongo que tienes razón, pero te agradezco por ello, mencionaría el clase S, ahora en agradecimiento, te mostraré mi verdadera fuerza, añadiría el clase S, que volvería a lanzarse en contra de Douma. O habría sido así, de no ser porque en ese momento caería de rodillas, sintiendo una extraña presión en su pecho, para después toser con algo de fuerza, dejando ver algo raro, estaba saliéndole sangre. Cosa ante la que Douma sonreiría, porque su plan estaba saliéndole muy bien. Vaya, parece ser que ese tipo hizo algo durante nuestra pelea, mencionaría al clase S, seguido de un profundo suspiro, espero que nadie esté viendo esto, se diría a sí mismo el clase S, aunque, para su desgracia, esta pelea había sido avisada desde hace rato por uno de los tantos cuervos que lo seguían, y seguían haciéndolo en este momento, y para ver mejor ejemplificado esto, nos dirigimos a otro lugar de la fortaleza. Atomic Samurai está luchando en contra de la segunda luna superior, mencionaría un cuervo pasando al lado de Sanemi. Maldición, ese sujeto seguro se me adelantó, mencionaría el pilar del viento mientras acababa con varios demonios a su paso. Cosa que también sería escuchada por el pilar de la roca y el de la niebla, pero estos se mantuvieron callados, concentrados en acabar con sus propios demonios al mismo tiempo que estaban siendo tragados por los diversos cambios en la fortaleza. Aunque, los que tuvieron una reacción más fuerte, serían Tanjiro y Murata, que se encontraban frente a frente con la tercera luna superior, esto mientras estaban siendo acompañados por el pilar del agua. ¿El señor Kamikaze está en contra de la segunda luna? Estoy seguro que podrá defenderse bien, mencionaría el frentón con calma. Dalo por hecho, estoy seguro que después de acabar con ese sujeto irá a terminar con el desgraciado de Musan, añadiría Murata con determinación. Entiendo que se sientan emocionados por esto, pero ahora deben concentrarse en lo que tenemos delante, mencionaría Tomioka, aunque en lo personal, él también tenía fe en su amigo. Bien dicho, distraerse en un combate es bastante mortal, mencionaría la tercera luna superior, que se lanzaría en contra de los tres, haciendo que se separen usando una de sus técnicas de sangre, estilo del caos, lanzando una poderosa onda de choque que los tres espadachines no tuvieron más opción que esquivar. Maldición, si esa cosa me daba seguramente habría salido mal herido, mencionaría Murata, que había subido a una plataforma a mayor altura con el fin de tener un poco más de visión. Y por parte de Tomioka y Tanjiro, estos se lanzarían a la derecha e izquierda respectivamente, cosa que el demonio aprovecharía para lanzarse en contra del frentón. Su velocidad es brutal, apenas pude verlo, si no fuera porque Tomioka nos hizo entrar en razón seguramente estaríamos acabados. Mencionaría Tanjiro con algo de sorpresa, preparándose para recibir un golpe directo de Akasa.
3 contra 1, es realmente interesante, sin embargo, disfrutaré más si lo reduzco a 1 contra 1, gritaría la luna, golpeando al frentón. Que a pesar de que este pudo detener el puñetazo con su espada, este iba con tanta fuerza que saldría disparado varios metros hacia atrás. Cosa que el demonio aprovecharía para atacar al joven espadachín en el aire, tratando de abrumarlo con fuerza superior, pero para fortuna del frentón, Tomioka ya había leído este movimiento, acercándose a toda velocidad usando la respiración del agua. Cuarta postura, golpe de la marea. Cortando un trozo de la pierna de Akasa, el cual la regeneraría de inmediato, centrando su ataque en el pilar, que ahora se pondría a la defensiva ante una ráfaga de golpes dada por el demonio, esto mientras usaba la novena postura. Salpicadura caótica, retrocediendo con rapidez, alejándolo de sus compañeros para que así estos tengan tiempo a recuperarse. Cosa que sería notada por Tanjiro, que trataría de detener su impacto, pero para su fortuna, sería atrapado por Murata, que también aprovechó la abertura dada por el pilar del agua. Tanjiro, parece que ese demonio quiere acabar contigo primero, mencionaría el cabeza de libro con preocupación, esto mientras empezaba a correr hacia la luna. Sí, aunque por ahora se encuentra centrado en detener a Tomioka, así que debemos aprovechar eso, respondería Tanjiro, que haría lo mismo. Oh, parece que esos dos ya se reincorporaron, esto es fantástico, parece que son más fuertes de lo que creía, vengan, los tres, demuéstrenme qué es lo que tienen, mencionaría a Akasa con un grito, esto mientras tomaba distancia de Hiyuu, solo para después desplegar su aguja de brújula. Tanjiro y ese otro sujeto son bastante fuertes, pero por otro lado el que me llama más la atención es ese pilar, esa respiración que uso en definitiva fue de la de agua, pero es de las más pulidas que he visto en todo este tiempo, seguramente él será mucho más divertido, pensaría Akasa, esto mientras sentía como es que los tres cazadores estaban cada vez más cerca de cortarlo. Su determinación es increíble, déjenme sentirla, gritaría Akasa para después saltar varios metros en el aire, usando otra de sus técnicas de sangre, estilo vacío, soltando una gran ráfaga de golpes de aire, en dirección a los tres cazadores, que solo podían esquivar. Es bastante rápido y sobre todo fuerte, si una de esas cosas me da de lleno, no estoy seguro de si podré levantarme después, pensaría Murata, debo encontrar la manera de abrirle el paso a los demás y que podamos someterlo, mencionaría el cabeza de libro, esto mientras buscaba un punto de apoyo para usarlo como impulso. Para inmediatamente después salir disparado en contra de Akasa, el cual bloquearía su espada sosteniéndolo con las dos palmas, después de haber saltado para interceptarlo, aunque, para su sorpresa, el golpe de Murata iba con tanta fuerza que haría regresar al demonio al suelo, destrozando parte del suelo en el proceso. Oye, eso no está nada mal, mencionaría Akasa con una sonrisa, esa no fue una respiración que conozca, ¿acaso es un estilo propio? Añadiría el demonio que seguía deteniendo el golpe del cazador, aunque, esta ligera distracción sería aprovechada por el pilar del agua, que se acercaría por el lado izquierdo, utilizando la primera postura, corte de la superficie del agua, esto con el fin de decapitarlo tan rápido como fuera posible. Sin embargo, Akasa se adelantaría, utilizando su corte de corona, lanzando una poderosa patada que desviaría el golpe del pilar, al mismo tiempo que estrellaba a Murata contra el suelo. Sin embargo, los cazadores aún no se habían rendido, ya que ahora sería Tanjiro el que se acercaría con el fin de sorprender a Akasa, por lo que utilizaría la danza del dios del fuego, primera postura, Vals, acercándose directamente al cuello del demonio. Sin embargo, esto sería frustrado por el demonio que arrojaría a Murata, el cual no había soltado su espada en ningún momento, ya que eso lo dejaría vulnerable. Y esto le resultaría exitoso, pero a medias, ya que a pesar de que Tanjiro se dispondría a atacar, no trataría de atrapar a Murata, ya que confiaba en que éste se recuperaría. Por lo que ahora utilizaría la segunda postura, cielo azul, dando un giro de 360 grados, que le serviría tanto como para hacer que el demonio se cubra, y tomar algo de distancia sobre él. Y a pesar de que solo fue superficial, tuvo suficiente efectividad como para que Tomioka aproveche y se abalance, usando la sexta postura. Remolino, esto con el fin de cortarle el cuello desde atrás, sin embargo, el demonio se posicionaría tan rápido como pudo, para usar su estilo del caos, causando un gran estruendo que mandaría disparados a los dos cazadores, que no pudieron evitar quejarse del dolor, tratando de reponerse como fuera. Sin embargo, Akasa no tendría la oportunidad de aprovechar este descuido, ya que Murata había tenido el suficiente tiempo de regresar, cortando uno de los brazos de Akasa al mismo tiempo que se acercaba al cuello.
Sin embargo, el demonio le lanzaría un rodillazo aprovechando que Murata se había descuidado. Sin embargo, gracias a sus nuevos reflejos, lograría retroceder lo suficiente para cubrirse, aunque la potencia del golpe lo haría salir disparado al mismo tiempo que algo de sangre empezaba a brotar desde su nariz. Y aunque estaba a punto de ser perseguido por la luna, Tomioka aparecería nuevamente al lado de él, usando una secuencia de posturas para tratar de abrumarlo. La potencia de mi estilo del caos se redujo a la mitad al tener que dividirla entre dos lados. Mencionaría a Casa que se sorprendería de lo rápido que se recuperó el pilar. Tengo que acabar con al menos uno, si esto sigue así terminaré ganando por mero desgaste. Mencionaría la luna que en caso de ganar de esa forma, terminaría con un muy mal sabor de boca. Acabaré primero con el tipo del cabello extraño, después de eso tendré que irme contra Tanjiro y finalmente el pilar, pensaría el demonio, ya que los ataques basados en respiraciones estaban viniendo por parte de los otros dos cazadores. Por lo que se lanzaría rápidamente en contra de él, forzando sus piernas hasta que estas casi se destrozaron del impulso, ignorando a Tomioka además de Tanjiro que también estaba por reincorporarse al enfrentamiento. Muy bien, a ver cómo lidias con esto, gritaría el demonio, lanzando otra de sus técnicas, estilo de aplastamiento, lanzando una ráfaga de golpes que destrozarían todo a su alrededor, haciendo que Murata tenga que esquivar, pero aún así, no pudiendo evitar salir disparado por la fuerza del impacto, seguido por un montón de pedazos de edificios que no resistieron el poder de la técnica, haciendo que ruede por el borde de uno de los tantos acantilados que habían en la fortaleza, casi cayendo al vacío. Maldición, creo que se me rompió una costilla con el golpe de hace rato, mencionaría Murata que seguía moviéndose a pesar del dolor, pero no es del todo malo, ahora su atención está en mí y puedo seguir sus movimientos, solo debo contenerlo y crear una nueva abertura para que Tanjiro y Tomioka la aprovechen, se mencionaría el muchacho que se lanzaría en contra de Akasa aprovechando que ahora tenía una pila de escombros que le servían como cobertura. Iniciando un brutal intercambio de golpes, usando tanta fuerza como le fue posible en los brazos. Oh, sí que eres sorprendente, pudiendo moverte a pesar de tener una terrible hemorragia interna, mencionaría a Akasa que trataba de abrumar a Murata, pero este lograba detener sus golpes, haciendo que un montón de trozos del brazo de Akasa salieran disparados con cada impacto. Puedo soportarlo, aunque con cada impacto el pecho me arde, mencionaría el muchacho, que a pesar de resistir, no podía evitar el retroceder en el intercambio. Aunque esto no duraría demasiado, ya que inmediatamente después Tanjiro caería en medio de los dos, haciendo que retrocedan, dándole tiempo a Murata de respirar y a un espacio para que Hiyu pueda tratar de tener una oportunidad de avanzar en la pelea. Murata, quédate atrás un momento, hay algo que quiero intentar, mencionaría Tanjiro acercándose hacia el demonio, aunque en el fondo solo quería hacer que Murata descanse, ya que hasta ahora él había sido quien más daño se llevó. Maldición, estoy siendo un lastre, mencionaría Murata mientras se ponía a correr atrás de ellos para seguirles el paso. Estamos en un punto muerto, aunque ganemos quedaremos mal heridos y no rendiremos demasiado en los próximos combates, mencionaría Murata que empezaría a concentrarse, dejando que el oxígeno llene sus pulmones, empezando a sostener la vaina de su espada tan fuerte que incluso podía sentir cómo que la sangre empezaba a correr por todo su cuerpo. Cosa que sería notada por el demonio, que pudo sentir cómo es que la presencia del cazador se hacía más amenazante, haciendo que una sonrisa maníaca se haga presente en su rostro. Cosa que sería notada por los otros dos cazadores, que tomarían algo de distancia al sentir que algo había llamado la atención del demonio. Cosa que sería aprovechada por Murata, que ahora se lanzaría en contra de Akasa con renovadas fuerzas, chocando su espada contra el puño del demonio, que se estremecería ante la potencia del impacto. Increíble, tu fuerza se ha multiplicado respecto a hace un momento, mencionaría el demonio mientras se cubría de un golpe que iba directo a su lado derecho. Ocultar tu fuerza de esta manera es un insulto, terminaría de decir la tercera luna, ahora con un ligero toque de molestia. No tengo por qué responderle nada a alguien como tú, añadiría Murata, que no es que lo estuviera subestimando, sino lo contrario, ya que lo que estaba realizando en este momento, era combinar los principios de la respiración total con las enseñanzas que le había dado Atomic, que si bien le daba un aumento considerable en sus habilidades físicas, la carga para su cuerpo era demasiada, ya que muchas de las enseñanzas que el clase S le habían dado, estaban hechas para un cuerpo mucho más resistente que el suyo, además de que de por sí, era
bastante incompatible con las respiraciones en general, así que era altamente probable que si continuara forzando su cuerpo así, su corazón o algún otro órgano vital se detendría al no poder seguir el ritmo, pero en una situación como esta, no podía darse el lujo de preocuparse por eso, ya que seguramente, su maestro también haría lo mismo en una situación como la suya. Y justamente hablando de eso, sería en ese momento que el resto de cazadores se enterarían de que se estaba llevando a cabo la pelea de la tercera luna contra los otros 3 cazadores. Situación que sería sumamente importante para la base de cazadores, que a pesar de estar llevado por un grupo de niños, estaban dando todo de sí para que las cosas terminasen bien. Parece ser que las partes de la fortaleza en donde se encuentran las lunas han dejado de moverse, si es posible enviemos refuerzos a las zonas en donde se encuentran, así también tendremos una oportunidad para socorrer a la pilar insecto, mencionaría Kirilla Ubuyashiki, sin parar de dibujar partes de la fortaleza en ningún momento. No te preocupes, ya hay 2 cazadores acercándose, respondería su hermana Kuina, haciendo referencia a Inosuke y Kanao, que habían sido informados por un cuervo. Y aunque también tenían deseos de luchar contra la segunda luna, esta se encontraba demasiado lejos como para poder luchar y socorrer a Shinobu, por lo que primero la ayudarían y después le darían soporte a Atomic Samurai, el cual había seguido luchando contra este demonio. Hola, si llegaste hasta aquí es porque te está gustando el video. En caso de ser así te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita para estar al pendiente de los nuevos caps que suba, y ahora, sin nada más que decir, continuemos con el capítulo. Vaya, mi nube congelada sí que tardó en hacer efecto, mencionaría la luna, observando a Atomic, el cual seguía tosiendo descontroladamente, con la cantidad de escarcha que absorbieron sus pulmones, cualquier otra persona habría muerto o quedado incapacitada hace un buen rato, lo felicito, terminaría de decir el demonio con una sonrisa. Así que de eso se trataba, mencionaría el clase S mientras se limpiaba la sangre de la barbilla, cada que usaba una de sus técnicas de sangre, dejaba caer esa escarcha en grandes cantidades para que la respire, y con el cambio de temperatura tan brusco no notaría que había una sensación diferente en mi garganta y pulmones porque el frío lo camuflaría, añadiría el clase S en sus pensamientos, volviendo a levantarse y sosteniendo nuevamente su espada, y no solo eso, estoy seguro de que en este momento debe haber de esos cristales de hielo en mi sangre, así que mis movimientos y agarre también se ven algo mermados, terminaría de decir el clase S sintiendo cómo es que su cuerpo empezaba a sentirse algo pesado. Aunque, en ese momento, él y el demonio serían distraídos por un cuervo que anunciaría que se estaba llevando a cabo la batalla de los 3 usuarios de la respiración del agua y la tercera luna superior. Esas aves sí que son escurridizas, mencionaría Douma observando cómo es que el cuervo se alejaba con rapidez, pero me alegro de que Akasa-chan esté pudiendo divertirse, añadiría el demonio dejando que el cuervo se vaya justamente por haberle dado esta alegría, creo que pronto me uniré a él, después de todo, parece ser que a mi rival no le queda demasiado tiempo, terminaría de decir el demonio observando cómo es que el clase S parecía haberse quedado completamente callado, aunque, se vería rápidamente sorprendido por el espadachín. Jajaja, parece ser que no soy el único que está en una situación tan emocionante, exclamaría el clase S poniéndose de pie, bueno, será mejor que dé el ejemplo y que yo me encargue de ti entonces, en verdad me molesta este clima frío, añadiría el samurái jugueteando un poco con la vaina de su espada, sobre todo por el hecho de que si seguía respirando este aire escarchado, era seguro que terminaría colapsando, después de todo, él seguía siendo un humano. Vaya, muy interesantes palabras considerando que la sangre en tus venas debería estar iniciando el proceso de cristalización, mencionaría Douma un tanto sorprendido, pero siendo sincero siempre me he considerado una persona bastante benevolente, así que si lo que quiere es una grandiosa batalla final entonces lo complaceré, terminaría de decir el demonio mientras empezaba a mover sus abanicos de forma rítmica, para ser más exacto, con movimientos semicirculares, que tendrían como resultado la formación de extrañas esculturas de hielo, las cuales iban cambiando poco a poco mientras empezaban a tomar cierto parecido con el demonio. ¿Acaso también puede clonarse? Pensaría el clase S mientras empezaba a caminar lentamente alrededor de su enemigo, tratando de prever qué es lo siguiente que haría. Veo que te encuentras un tanto sorprendido, mencionaría Douma con una sonrisa, esta es una de mis técnicas de sangre favoritas, el niño divino de cristal, pero, eso sí, lo que hace es una sorpresa, terminaría de decir el demonio con un falso orgullo, para después lanzar una poderosa onda de hielo para entorpecer la visión del clase S.
que no tendría demasiado tiempo para pensar, ya que en ese momento, una serie de ráfagas de hielo empezarían a venir por todas partes, aunque no le vendría tan mal, ya que por la fuerza de estas mismas, la neblina a su alrededor se dispersaría, dejando ver a todas las estatuas del demonio, imitando las técnicas que el demonio había usado durante su pelea, acompañada por otras que no reconocía. Ah, ¿con qué eso es lo que hacen? Mencionaría Atomic alzando ligeramente una de sus cejas, para posteriormente empezar a rotar utilizando su espada carmesí, deteniendo todos estos ataques. Aunque, inmediatamente después sería atacado por las 5 estatuas que habían tratado de aprovechar la apertura dejada por el clase S. Aunque, esto es algo que ya esperaba, por lo que se había mentalizado en luchar con los 5 a la vez, empezando un intercambio rápido y feroz, en donde si bien las estatuas podían sobrellevarlo, estas estaban empezando a ceder en el intercambio, aunque trataban de compensarlo haciendo que el espadachín se moviera y así perdiera la ventaja de estar en un punto fijo. Parece que son igual de fuertes, pero su resistencia es menor, además su tamaño limita sus acciones y los hace predecibles, mencionaría el clase S mientras chocaba su espada en contra de los abanicos de hielo de las estatuas, pero parece que esto les conviene, están disminuyendo cada vez más la temperatura, y además ese sujeto está esperando a que me debilite para rematarme, terminaría de decir el clase S, notando cómo es que Douma estaba siguiendo la pelea a la distancia. Pero, el demonio se percataría de esto, así que cambiaría rápidamente de táctica, lanzándose en contra del clase S, utilizando su nevada en un jardín marchito, convirtiendo el enfrentamiento en 1 versus 6. Aunque, antes de que este terminase por impactarlo, Atomic soltaría una ligera sonrisa, ya que él esperaba algo como esto, por lo que ni viendo una estuvo por impactar, él desenvainaría su otra espada, empezando a soltar varios cortes a tanta velocidad como le permitió su cuerpo en ese momento, usando su primera espada para cortar y la carmesí para rematar. Y si bien no le saldría del todo efectiva, ya que en el último segundo, las estatuas de Douma se pondrían enfrente de él con la intención de cubrirlo, no saldría del todo impune, ya que terminaría con un brazo menos, volviendo a tomar algo de distancia, pero sin querer darle un respiro, así que ahora lanzaría su técnica de sangre más poderosa. Lotos de Escarcha Bodhisattva, haciendo aparecer una enorme estatua de hielo con forma de Buda, la cual empezaría a atacar, repitiendo varias de las otras técnicas, esto con el fin de suprimir a Atomic. Bueno, admito que eso me impresionó, diría Douma, que le restaría importancia al hecho de que su brazo no estaba regenerándose en lo absoluto, sino al hecho de que Atomic ya estaba presentando dificultades para respirar e incluso caminar, notando cómo es que por sus ojos empezaban a deslizarse algunas lágrimas, solo que de sangre. Bueno, parece ser que algunos de los vasos sanguíneos en mis ojos terminaron reventándose, pero supongo que no es realmente importante, pensaría el clase S, que envainaría su espada normal, tomando ahora su espada carmesí con ambas manos, concentrándose en la estatua gigante, así que te estabas guardando esto, ¿te atreves a subestimarme? Mencionaría el clase S, que desenvainaría su espada con rapidez, lanzándose en contra de la estatua con toda la fuerza que tenía en ese momento, partiéndola en varios trozos, quedando frente a frente con Douma, que al estar tan cerca, trataría de lanzar sus técnicas de sangre, sin embargo, el hecho de contar con un solo brazo que no podía regenerar debido a la espada carmesí, le impedía desenvolverse con naturalidad, además de que el espadachín lo atacaba de tal manera que no podía usar su abanico para realizar alguna de sus técnicas de sangre. Lo lamento, pero ya no tengo tiempo de jugar contigo, tengo un asunto importante con tu maestro, mencionaría el clase S, que lanzaría un poderoso corte que rebanaría el brazo sobrante del demonio, solo para después lanzar otro poderoso tajo, que terminaría separando la cabeza del cuerpo, el cual trataba de atacar aún después de eso, sin embargo, sería destrozado en varios tajos que se retorcerían al mismo tiempo que empezaban a desintegrarse. Bueno, admito que si me diste más pelea que el resto de tus compañeros, mencionaría a Atomic, viendo que todo el hielo a su alrededor empezaba a resquebrajarse, pero aún así, sigo un tanto decepcionado, realmente esperaba más, tan solo lograste hacerme daño con tácticas rastreras, eso es molesto hombre, de ser solo por tus habilidades físicas, jamás habrías podido ponerme un dedo encima, mencionaría Kamikaze mientras tomaba algo de distancia de la cabeza. Oh, así que al final, no fui lo suficientemente fuerte, bueno, supongo que es una lástima el tener que enfrentar el fin de mi vida, mencionaría el demonio, que debido a su nivel, aún no se degeneraba del todo.
aunque su conversación sería interrumpida por voces que le resultaban medianamente familiares al clase S. Tratándose de Inosuke y Kanao, que por fin habían llegado a la zona del combate, listos para batirse en contra de la segunda luna superior, aunque se darían con una enorme sorpresa al notar cómo es que Kamikaze se encontraba frente a la cabeza decapitada del demonio. Ah, hola, lo lamento, pero parece que me quede toda la diversión, mencionaría el samurái envainando su espada, dándole la espalda a Douma, como si este no tuviera nada de importancia. Cosa que sorprendería enormemente a los dos. Ah, se supone que esa sería mi presa, mencionaría Inosuke, que se quitaría la máscara, ya que a pesar de que Douma había sido derrotado, el aire seguía siendo tan frío, que respirar de por sí era algo difícil. Bueno, te recomiendo ser más rápido a la próxima, respondería el clase S mientras rebanaba algunos pedazos de pared secos. Su cabeza está justo ahí, puedes picarla o algo si te hace sentir más satisfecho, terminaría de decir el clase S mientras empezaba a armar una ligera fogata para recuperar parte de su calor corporal. Pero ¿y usted, se encuentra bien? ¿Está cubierto de sangre? Preguntaría Kanao acercándose con un kit médico, el cual traía porque hace un momento había estado con Shinobu, la cual se encontraba reposando a una distancia segura. Esto. Sí, claro, es solo daño superficial, así que estaré bien después de descansar por unos minutos, respondería el clase S con total naturalidad. Y ante este último comentario, el par de muchachos se acercarían al demonio con bastante cautela, no tanto por curiosidad, sino porque el demonio no había parado de hablar en ningún momento, así que temían que éste hiciera un último movimiento desesperado. Nota del autor. Aquí sí dio el respectivo mensaje de que Douma asesinó a la madre de Inosuke, no lo detalle debido a que esto solo sería un relleno innecesario, espero puedan entenderme. Tengo que recuperarme pronto, pensaría el clase S mientras se sentaba al lado de la fogata, sería demasiado imprudente de mi parte ir a pelear no estando a mi 100%, en cuanto mis extremidades dejen de estar entumecidas y el sangrado en mi garganta se haya detenido un poco, reanudaré mi camino hacia Musan, terminaría de decir el héroe para sí mismo, esto mientras veía cómo es que un par de cuervos empezaban a revolotear cerca de él. Los cuales al confirmar el deceso de la segunda luna superior, empezarían a decírselo a todos los cazadores en la fortaleza. Muy bien, el señor Kamikaze lo logró, gritaría Obuyashiki emocionado. No es tiempo para relajarse, mencionaría Kanata con algo de nerviosismo. Así es, la lucha contra la tercera luna superior apenas está comenzando, añadiría Kuina, que había estado al pendiente de ese enfrentamiento. En donde los tres usuarios de la respiración del agua estaban llegando al momento clímax de su enfrentamiento. Aunque, tendrían un ligero respiro gracias a algo que llamaría la atención de todos, el cuervo de la asociación que anunciaba la derrota de la segunda luna superior. Así que Douma fue derrotado, mencionaría Akasa tomando algo de distancia respecto a sus contrincantes. Si él fue derrotado, entonces la persona con la que se enfrentó debe ser un oponente increíble, exclamaría la luna con una sonrisa de interés, esto mientras desprendería un aura que podría hacer retroceder a casi cualquiera. Él lo logró, pensaría Hiyu, que tenía una expresión de asombro, aunque en ningún momento había quitado su mirada de su enemigo. El señor Kamikaze es realmente increíble, pensaría el frentón mientras recorría la zona cercana a casa, tratando de no distraerse con la buena noticia. A este sujeto, no le importa en lo más mínimo lo que le pase a sus compañeros. Pensaría Murata con algo de sorpresa, no cabe duda que es un verdadero monstruo, pero no tengo tiempo para pensar en ello, tengo que debilitarlo lo suficiente para que Tanjiro y Tomioka hagan algo, terminaría de decir el muchacho lanzándose una vez más en contra de Akasa. Iniciando un enfrentamiento 1 contra 1. Aunque, Akasa reaccionaría a tiempo, tomando algo de distancia soltando otra de sus técnicas demoníacas, anillo de 1000 planetas voladores, lanzando poderosas ondas de energía, pero afortunadamente serían interceptadas por Murata, que lograría hacer un contraataque con algo de dificultad, lanzando una enorme serie de cortes consecutivos, haciendo que el demonio se emocione. Por lo que ahora lanzaría un poderoso golpe directamente a la cabeza de Murata, sin embargo, este lograría esquivar, lanzando un corte horizontal con todo el peso de su cuerpo, aunque, esto era parte del plan de Akasa, que dejaría que la espada le atraviese el abdomen, para después lanzar su estilo del caos, haciendo que un montón de impactos
insectos se acerquen peligrosamente al joven cazador, sin embargo, ninguno de estos lograría impactar, ya que inmediatamente después de preparar su técnica, los brazos del demonio habían sido interceptados por Tanjiro y Tomioka, que habían clavado sus espadas en los brazos y piernas del demonio, usando todas sus fuerzas para someterlos. «Hazlo ahora, Murata», gritaría Tanjiro, que sostenía la vaina de su katana con tanta fuerza que sus manos habían empezado a sangrar. «No pienses en nosotros, usa toda tu fuerza», mencionaría Hiyu, que también había empezado a ser arrastrado por Akasa. Y ante esto, el cabeza de libro respondería asintiendo ligeramente, tratando de tomar su arma, la cual había quedado incrustada en el cuerpo del demonio, usando toda su fuerza para retirarla, ya que la tercera luna usaba sus propios músculos para detenerlo. Sin embargo, al tener que resistir a 3 personas, este esfuerzo se había visto mermado, así que no impediría que Murata tomase su katana, y procediera a lanzar un golpe con toda su fuerza hacia el cuello de Akasa. «Imposible, están locos si creen que dejaré que unos don nadie como ustedes me corten la cabeza», gritaría Akasa con molestia y cierto tono de preocupación, pero fue gracias a este sentimiento de estar al límite, que en el último segundo, lograría girar un poco su cabeza, haciendo que la espada se le clave contra su barbilla, haciendo que ésta se atore. Y con una oportunidad de liberarse, usaría tanta fuerza como le fue posible, destrozando sus músculos en el proceso, pero logrando arrastrar a Tanjiro y Murata, que no pudieron ganar el duelo de fuerzas, así que terminarían siendo arrastrados por el suelo, soltándolo por mero reflejo. Cosa que el demonio aprovecharía para golpearlos, aunque con poca efectividad, ya que Murata no había dejado de forcejear aprovechando que su espada seguía atorada en la cabeza de Akasa. Sin embargo, este se lo quitaría de encima dándole una patada directamente en el pecho, mandándolo a volar varios metros en el aire, aunque esta no lograría impactar por completo, ya que Tomioka había logrado levantarse y ejecutar varias posturas de la respiración de agua para regresar al combate. Pulso y cercenar la pierna de Akasa, dándole la oportunidad de sobrevivir a Murata. «Tanjiro, Murata, recupérense, sus posturas son mejores para dar cortes gruesos, yo lo detendré», gritaría Tomioka, que se lanzaría en contra de Akasa, aunque, con algo de dificultad, ya que al haber sido arrastrado, todo el peso de su cuerpo había aplastado su brazo derecho. «Maldición», mencionaría Murata sintiendo cómo es que el aire salía de su pecho, «apenas si pude salir bien parado de esto, es una suerte que siga consciente después de haber atravesado todas esas paredes, pero ahora no importa, tengo que ayudar a Giyu, hace un momento estuvimos demasiado cerca», terminaría de decir el muchacho, que al tratar de levantarse, sentiría como es que su cuerpo había empezado a sentirse tan pesado que le costaba dar un mísero paso, por lo que caería de rodillas, tosiendo su preciado líquido vital, desmayándose en el proceso. «Estoy muerto», pensaría Murata con algo de preocupación. «No puede ser, vaya forma tan miserable de terminar», pensaría el muchacho, «esto es horrible, el maestro Kamikaze va a matarme», añadiría Murata con algo de preocupación. Pero, rápidamente abandonaría la idea, sintiendo cómo es que lo invadía una extraña tranquilidad, además del hecho de cómo su dolor desaparecía poco a poco. «Bueno, supongo que al final realmente no importa, lo único que me da algo de rabia es haber muerto a manos de un sujeto tan detestable como la tercera luna superior», terminaría de decir el muchacho, mientras empezaba a resignarse a lo que estaba por venir. Aunque, su recién llegada paz, sería interrumpida por una voz que se le hacía conocida, la voz de Atomic Samurai. «Murata, dime, ¿ya derrotaron a la tercera luna superior?», mencionaría el clase S, con bastante ligereza, dando a entender que tenía plena confianza en sus compañeros. «Si no puedes responder, es porque seguramente estás luchando, sea como sea, estoy seguro que podrás hacerlo, solo no te tardes, te estaré esperando para terminar nuestro duelo», terminaría de decir la voz de Kamikaze con firmeza, pero con un pequeño toque de seguridad, no solo en su promesa, sino que también en su estudiante. «Un momento, tenía que encontrarme con el maestro Kamikaze», mencionaría Murata, que por fin entraría en razón de que se estaba rindiendo antes de haber podido darlo todo, despertando en el proceso. «Y no soy solo yo, Tanjiro y Tomioka aún se encuentran luchando, no puedo darme el lujo de descansar», añadiría el muchacho, que recobraría la conciencia de golpe, buscando a su maestro inconscientemente, terminando con la mirada en uno de sus bolsillos, sacando un pequeño comunicador que estaba casi destruido, recordando algo que había pasado hace algún tiempo. Inicio de flashback. «Quiero que tengas esto», mencionaría a Atomic Samurai hacia Murata, que en ese momento, se encontraba terminando una de sus sesiones de entrenamiento. «Oh, así que se trata de eso»,
mencionaría Murata, que observaría cómo es que su maestro sacaba una especie de objeto de un material que desconocía, que a pesar de haber visto anteriormente, seguía sin entender cómo se supone que funcionaba. Sí, este es mi transmisor de la asociación, respondería el clase S con seriedad, no puedo dártelo completo, pero sí una parte, añadiría Kamikaze, sacando lo que parecía una especie de micrófono pequeño desde el borde. Este es un comunicador, un amigo dijo que esto serviría en caso de estar en situaciones de peligro o si teníamos que brindarle ayuda a alguien en desastres naturales, terminaría de decir el clase S con calma. Oh, así que este es un instrumento hecho para salvar vidas, mencionaría el aprendiz con un asombro increíble, pero, ¿cómo es que se supone que funciona? Añadiría Murata con una gota de sudor recorriendo su rostro. En realidad no estoy del todo seguro, no presté demasiada atención cuando lo explicaron, pero creo que debes presionar el pequeño botón que tiene en la base, respondería el héroe mostrando de manera detallada el dispositivo, sea como sea, tenlo contigo de ahora en adelante, no se lo muestres a nadie más. Por mi parte, solo me comunicaré usando esto en caso de estar en una situación crítica. ¿Entendiste? Terminaría de decir el héroe con una seriedad que hizo sentir un sudor frío al muchacho. Que solo pudo responder con una mirada seria y asintiendo con la cabeza. Oye, pero no te lo tomes tan en serio, después de todo, estoy seguro que pase lo que pase tú estarás bien, después de todo eres mi discípulo, ¿no? Terminaría de decir el clase S, con una sonrisa a su estudiante. Nota del autor. Al igual que la obra original, todos los demás personajes tuvieron sus respectivos flashbacks, no entré en detalles sobre ellos debido a que ustedes ya los conocen, muchas gracias. Fin del flashback. Murata, después de recordar esto, y escuchar las palabras de aliento de una de las personas que más respetaba, no pudo hacer más que reírse de su propia debilidad, que casi lo hacía rendirse hace solo un momento. Yo, no puedo morir aquí, aún hay algo que puedo hacer para ayudar a mis compañeros, se diría Murata a sí mismo, para después levantarse a pesar del dolor que lo invadía, todos están luchando, yo no me puedo quedar atrás, después de todo, mi maestro espera lo mejor de mí, terminaría de decir el muchacho, que daba cada paso con toda la fuerza que tenía, ya que sentía un dolor punzante de solo respirar. Solo para después observar a Tanjiro, que también se había puesto de pie a pesar de haber resultado herido, tratando de arrastrarse hacia el combate, además de Giyu, que estaba siendo acorralado por Akasa, pero aún así mantenía una mirada desafiante y movimientos que gritaban que él no caería sin ser un verdadero rival, cosa que terminaría de llenar de determinación al muchacho, por lo que tomaría su espada, la presionaría con fuerza, y se dispondría a regresar al combate, listo para darlo todo de sí en esta pelea. Porque yo, aún tengo una técnica especial por mostrar. Fin del capítulo. Y sí, aquí termino el capítulo, muchísimas gracias por verlo completo, y ahora, sin nada más que decir, fue un gusto, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.